Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, amigos oyentes, donde los adentraremos en un misterio que les va a dejar la piel de gallina. Prepárense para descubrir la escalofriante historia de la epidemia de la risa de Tanganica. Un evento tan extraño como su nombre lo indica ocurrido en 1962 para esta inmersión. Imagínate una risa contagiosa e incontrolable que se apodera de una comunidad entera. Suena como algo sacado de una película de terror, ¿no? Lo es. Y lo que la hace aún más perturbadora es la incertidumbre que la rodea. La epidemia comenzó en una escuela misionera para niñas en Kasasha, Tanzania. 3 estudiantes fueron las primeras víctimas riendo sin control, y en poco tiempo el contagio se extendió a 95 alumnas. Imagínate el caos, el sonido de la risa resonando en los pasillos, la impotencia de los maestros, quienes curiosamente no se vieron afectados. Exacto, y no era una risa suave, era una risa intensa que podía durar horas, incluso días. Algunas de las chicas sufrieron estos ataques por 16 días. Un verdadero infierno de carcajadas. Y la escuela, por supuesto, se vio obligada a cerrar, pero esto no detuvo la propagación de esta risa infernal. No, el horror se extendió al pueblo de Neshamba, donde vivían muchas de las estudiantes, y como si se tratara de una maldición, los más afectados fueron niños en edad escolar y adultos jóvenes. Es como si esta risa buscara a sus víctimas, extendiéndose como una plaga, primero la escuela, luego el pueblo, ¿a dónde se dirigiría después? La escuela de Kasasha reabrió sus puertas, pero la pesadilla regresó. La risa, como un ente maligno, reapareció forzando el cierre de la escuela nuevamente. Y el horror no se detuvo ahí, se propagó a otras escuelas, incluyendo la escuela media para mujeres de Ramasheñe cerca de Bukoba. Un escenario dantesco, y lo más escalofriante es que nadie sabe qué causó esta epidemia. Hay muchas teorías, pero ninguna certeza. Fue un virus, un caso de histeria colectiva, o algo aún más siniestro. El misterio de la epidemia de risa de Tanganica permanece sin resolver. Y como si la risa desenfrenada no fuera lo suficientemente aterradora, las víctimas también sufrían episodios de llanto incontrolable. Imagínate esa combinación, risas y llantos histéricos apoderándose de la gente sin previo aviso. Una imagen verdaderamente espeluznante, aunque se suele hablar de miles de personas riendo durante meses. Ataques de risa y llanto eran esporádicos. Es decir, imagínate estar tranquilo en tu casa y de repente te invade una risa o un llanto que no puedes controlar. Y no solo eso, estos episodios no eran simplemente molestos. Daban incapacidad. Imagina la impotencia de no poder controlar tu propio cuerpo, de ser víctima de una fuerza invisible que te obliga a reír o llorar sin cesar. Una experiencia aterradora, sin duda. La epidemia de la risa de Tanganica nos recuerda la fragilidad de nuestra mente y cómo esta puede verse afectada por fuerzas que no comprendemos del todo. Y lo más inquietante es que este no fue un caso aislado. Otras epidemias con síntomas similares, dolor, desmayos, problemas respiratorios, incluso erupciones cutáneas. Es como si la mente humana tuviera el poder de manifestar síntomas físicos, de convertir el miedo y la ansiedad en enfermedades reales. Un poder que aún no comprendemos del todo, pero que nos llena de terror. La epidemia de la risa de Tanganica dejó a su paso 14 escuelas cerradas y alrededor de 1000 personas afectadas. 1000 personas víctimas de una fuerza invisible e inexplicable, una historia que nos deja con más preguntas que respuestas. Exacto. ¿Qué causó esta epidemia? ¿Por qué afectó principalmente a niños y jóvenes? ¿Podría volver a suceder? Pues son preguntas que nos atormentan, que nos recuerdan que hay misterios en el mundo que aún no hemos resuelto. Y es esa incertidumbre lo que hace que esta historia sea tan aterradora. Nos recuerda que hay fuerzas en el mundo, que no podemos controlar, fuerzas que pueden manifestarse de maneras inesperadas y terribles. Regresemos a la oscuridad de la epidemia de la risa de Tanganica. Un misterio que nos ha llevado a cuestionar los límites de la razón. En la primera parte, exploramos los escalofriantes detalles de este suceso. La risa incontrolable, el llanto histérico, la propagación implacable. ¿Pero qué se esconde detrás de esta aterradora epidemia? Es una pregunta que nos atormenta. Quedamos con la piel de gallina al pensar en la posibilidad de una fuerza invisible que desata la locura en la gente. Enfrentarnos a lo desconocido es un verdadero terror. Y la mente humana, ávida de respuestas, busca explicaciones en la ciencia, en lo racional, pero en este caso, las teorías que intentan arrojar luz sobre este oscuro episodio son tan inquietantes como el suceso mismo. Hablemos de la primera teoría, un virus. ¿Podría un agente infeccioso ser el responsable de esta risa contagiosa y devastadora? Un virus que se apodera del cerebro y te obliga a reír hasta la locura. Es una posibilidad escalofriante. Imagínate un virus que ataca el sistema nervioso central, causando alteraciones en el comportamiento, provocando risas y llantos incontrolables. Suena a ciencia ficción. Pero hay investigadores que sugieren que ciertos virus pueden tener este tipo de efecto. Es como una versión retorcida de la rabia, pero en lugar de agresividad provoca una risa demoníaca. Pero si fuera un virus, ¿por qué no se propagó más allá de la región? ¿Por qué solo afectó a ciertas comunidades? Esa es una de las debilidades de la teoría del virus. No se ha encontrado evidencia concluyente de un agente infeccioso específico que causara la epidemia, y la distribución geográfica limitada también plantea dudas.
Entonces, si no fue un virus, ¿qué fue? Aquí es donde surge otra teoría, una que nos hace pensar en la fragilidad de la mente humana, la histeria colectiva. Exacto, la histeria colectiva o enfermedad psicogénica de masas imagina cómo el miedo, el estrés, la ansiedad pueden propagarse como un virus invisible, infectando la mente y manifestándose en síntomas físicos reales. Es como si la mente tuviera el poder de enfermar al cuerpo, y en un contexto de pobreza, superstición, tal vez un evento traumático previo, la gente se vuelve más susceptible a ese tipo de contagio emocional. Precisamente en el caso de la epidemia de la risa de Tanganica, recordemos que ocurrió en una época de grandes cambios sociales y políticos en la región. La independencia tanganica se había proclamado recientemente y la incertidumbre se respiraba en el aire. Un caldo de cultivo perfecto para el miedo y la ansiedad que luego se manifestaron en forma de risas y llantos incontrolables, especialmente entre los más vulnerables niños y jóvenes. Es una teoría que encaja con muchos de los elementos del caso: la rápida propagación, la ausencia de un agente físico identificable, la concentración en grupos específicos de la población. Pero aún así hay algo en esta teoría que me inquieta. Implica que la risa y llanto, el sufrimiento de estas personas, era todo producto de su imaginación. No necesariamente la histeria colectiva no significa que los síntomas sean imaginarios. El dolor, la debilidad, la incapacidad de controlar las emociones, todo eso era real para quienes lo experimentaron. Lo que la teoría sugiere es que la causa no era física, sino psicológica, un contagio de emociones negativas que se tradujeron en síntomas físicos. Es una línea muy fina, ¿no? ¿Dónde termina la mente y comienza el cuerpo? ¿Y qué nos dice eso sobre la fragilidad de nuestra propia psique? Son preguntas que nos llevan al corazón del misterio, y mientras seguimos explorando las teorías nos adentramos en un territorio aún más oscuro donde la realidad se difumina con la pesadilla, porque hay otra teoría, una que nos hiela la sangre aún más. Una teoría que sugiere que quizás esta risa no era humana. Exacto. Adentrémonos en el reino de lo sobrenatural. ¿Podría esta epidemia ser obra de una fuerza maligna, un espíritu vengativo, una maldición ancestral? Una posibilidad aterradora que exploraremos en la tercera parte de este escalofriante viaje a través de la epidemia de la risa de Tanganica. No te la pierdas si te atreves. Y regresamos, amigos oyentes, a la epidemia de la risa de Tanganica, un misterio que nos ha llevado a las fronteras de la ciencia y la razón. Ya en la segunda parte exploramos las teorías del virus, la histeria colectiva, pero aún queda una posibilidad por considerar, una que nos sumerge en lo inexplicable. Una posibilidad que nos conecta con antiguas leyendas, con espíritus inquietos que vagan por la tierra buscando venganza o simplemente sembrando el caos. Podría ser que esa risa desenfrenada, este llanto desgarrador, fuera la obra de una entidad sobrenatural. Es una idea que nos perturba profundamente pensar que existen fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Fuerzas capaces de manipular nuestras emociones, nuestras mentes, nuestros cuerpos. Nos llena de un terror primitivo. Y en una región como Tanganica, con una rica tradición de creencias espirituales de rituales ancestrales, es fácil imaginar cómo el miedo a lo sobrenatural podría amplificarse en una situación como esta. Las leyendas locales hablan de espíritus que pueden poseer a las personas, causar enfermedades e incluso provocar la locura. Podríamos interpretar la risa y el llanto, esas expresiones extremas de emociones, como síntomas de una posesión demoníaca. Es una posibilidad aterradora, sin duda. Imaginemos a esas niñas, a esos jóvenes con sus cuerpos contorsionados por la risa, sus ojos llenos de un terror inexplicable mientras una fuerza maligna se apodera de ellos. Pero ¿cómo podemos comprobarlo? La ciencia no puede explicar lo inexplicable, no puede medir lo intangible. Nos quedamos con la duda, con la incertidumbre, con la posibilidad de que hay fuerzas oscuras operando en el mundo que no podemos controlar. Y esa es la verdadera fuente de nuestro terror, la posibilidad de que estas fuerzas se manifiesten en cualquier momento, en cualquier lugar, sembrando el caos y la desesperación. Podría ser que la epidemia de la risa de Tanganica fuera una advertencia, un presagio de algo aún más terrible por venir. Es una pregunta inquietante que nos deja con un escalofrío en la espalda. Si la risa es expresión universal de alegría, puede convertirse en un arma de terror. ¿Qué nos dice eso sobre la fragilidad de nuestra propia existencia? Nos recuerda que hay límites en nuestro conocimiento, que hay misterios que quizás nunca podamos resolver. Y esa incertidumbre, esa incapacidad de comprender, controlar lo que nos rodea, es una fuente inagotable de terror. La epidemia de la risa de Tanganica sigue siendo un enigma, un recordatorio de que el mundo está lleno de maravillas y horrores que escapan a nuestra comprensión, y aunque la risa haya cesado, el eco de este misterio sigue resonando en nuestros corazones, haciéndonos cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Así que la próxima vez que escuches una risa en la oscuridad, recuerda la historia tanganica, recuerda que a veces la risa puede ser el preludio de la pesadilla. Y con eso, amigos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión en la epidemia de la risa de Tanganica. Esperamos que este recorrido por lo desconocido, por los misterios que nos rodean, les haya dejado pensando. Y bueno,